Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre el cognitivismo y la teoría del procesamiento de la información. Un tema fascinante, la verdad. Totalmente. Hoy nos metemos de lleno en una corriente de la psicología que cambió bastante las cosas, ¿no? Sí, sí. Una que, según estuvimos viendo en los materiales, propuso algo que, para su momento, era, bastante jugado. Comparar la mente humana con cómo funciona una computadora por dentro. Exacto, la famosa metáfora computacional. Esa misma. La idea es explorar juntos estos documentos, los artículos, las notas que tenemos, para entender bien de dónde salió esta idea, esta analogía. ¿Cuáles son sus conceptos clave también? Claro. Y por qué, como también dicen varios de los textos, generó tanta discusión, tantas críticas. Que las tuvo, y muchas. Queremos descifrar cómo se llegó a pensar que aprendemos, procesando datos casi como si fuéramos máquinas. Vamos con este análisis. Vamos. Ok, a ver. Para entender esto del cognitivismo, esta teoría del procesamiento, tenemos que ir un poquito para atrás, ¿no? Sí, hay que ver de dónde viene. Claro, porque los materiales que vimos dicen que nace como una respuesta fuerte al conductismo, ¿verdad? Totalmente. El conductismo, viste, se enfocaba solo en lo que se ve, lo observable. Estímulo, respuesta. Exacto, la conducta medible. Pero bueno, la crítica era que dejaba afuera la famosa caja negra, ¿no? La mente, lo que pasa dentro. Claro, los pensamientos, los procesos mentales. El cognitivismo dijo, no, pará, tenemos que volver a estudiar eso. Querían abrir esa caja negra. Y ahí, en ese camino, los textos marcan algunos momentos clave. Mencionan, por ejemplo, un simposio, el Hickson, en 1948. Sí, ahí aparece una figura como John von Neumann, que venía más del palo de la computación. Claro. Ujú. Y ya empezaba a trazar paralelos formales entre el cerebro y las primeras computadoras. Buscaba los mecanismos cerebrales detrás de la conducta. Una idea fuerte para la época. Pero el año que parece que fue un quiebre, según varios documentos, es 1956, otro simposio. Uf, sí, ese fue. Como el Big Bang del cognitivismo, podríamos decir. Ahí pasaron muchas cosas juntas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, George Miller presentó ese trabajo famosísimo sobre nuestra capacidad limitada como canal de información. Ah, lo del número 7. Ese. El número mágico 7 más o menos 2. La cantidad de ítems que podemos manejar más o menos en la memoria a corto plazo. Qué loco que usara conceptos de ingeniería, de la teoría de la comunicación de Shannon, para medir algo mental. Totalmente. Era un intento, como dice uno de los artículos, de cuantificar la mente. Fascinante. Y no estaba solo él en ese evento de 1956. No, también estaba Chomsky. Ni hablar. Chomsky revolucionando la lingüística, proponiendo que el lenguaje no es solo copiar y pegar, como dirían los conductistas, Claro. sino que se basa en reglas internas, una gramática generativa, casi como matemática. Chocaba de frente con la idea de aprendizaje por imitación. Y para completar, estaban Newell y Simon. ¡Exacto! Allen Newell y Herbert Simon, que venían de la inteligencia artificial. Ellos estaban mostrando cómo las máquinas podían resolver problemas complejos, siguiendo programas, paso a paso. Y eso inspiró a los fitólogos. Se empezaron a pensar, ¿y si la mente humana funciona con procesos parecidos? Si también sigue una especie de programa. O sea que fue como una convergencia de disciplinas: computación, lingüística, psicología. Y la neurociencia empezaba a asomar también, todas mirando hacia adentro, hacia los mecanismos internos. Lo fascinante entonces es como esas ciencias de lo artificial, creo que las llamaban así, Sí, así las mencionan. dieron las herramientas y, sobre todo, la metáfora central para volver a estudiar la mente. Se pasó de preguntar solo qué hacemos a investigar el cómo pensamos, cómo procesamos la información. Un cambio de paradigma lo marca el material. Totalmente. Entonces, el modelo básico que sale de todo esto y que explican varios textos es el del procesamiento de la información. Si lo simplificamos mucho, sería, tenemos inputs, ¿no? Los estímulos, la info que entra. Correcto, la entrada de datos, digamos. Después, el procesamiento interno. Acá es donde la mente, como si fuera el procesador de una compu, analiza, compara, almacena, transforma esos datos. Los documentos dicen que es el corazón del modelo.
La etapa de cómputo mental, por llamarla de alguna manera. Y al final, los outputs, las respuestas, la conducta, lo que hacemos o decimos como resultado de todo ese proceso interno. El producto final, exacto. Y un detalle importante que marcan las fuentes sobre ese modelo original es la idea de representaciones mentales. Representaciones. Sí, como los lugares donde se guardan esos datos en la mente. Y que el procesamiento era en serie. Ah, uno detrás del otro. Eso, paso a paso, secuencial. Muy parecido a cómo funcionaban los primeros programas de computadora, ¿viste? Entiendo. O sea, la idea fuerte era que pensar, recordar, resolver un problema se podía descomponer en una secuencia lógica, como un algoritmo. Así es. Y si conectamos esto con la imagen más amplia, esa analogía mente-computadora fue súper potente. Permitió, como destaca uno de los artículos, formular hipótesis muy concretas sobre procesos internos. Y diseñar experimentos para probarlas. Exacto. Cosas que antes parecían imposibles de estudiar, de repente se podían investigar. Pero claro, como toda metáfora fuerte, también simplificó bastante. Y ahí es donde empiezan los peros, las críticas que también encontramos en los materiales. Un ejemplo clarito de la analogía en acción que aparece mucho es el estudio de la memoria. Empezaron a hablar de distintos almacenes de memoria, ¿no? Casi como si fueran partes de una computadora. Ujú. Estaba la memoria a corto plazo, la MCP, la describen como la memoria RAM de la compu. Claro, limitada, volátil. Eso, capacidad limitada, la información es temporal. Si le prestas atención está, si no, ¡puf!, desaparece. No es para archivar a largo plazo. Es más como un bloc de notas mental, un espacio de trabajo. Y por otro lado, la memoria a largo plazo, la MLP. Esa sería como el disco duro, ¿no? El archivo permanente, sí, de capacidad teóricamente ilimitada, donde la información se organiza, se guarda y bueno, se supone que se puede recuperar después. Ahí es donde se pone realmente interesante. Ver cómo esa distinción, tan inspirada en la tecnología de ese momento, abrió la puerta a investigar experimentalmente cómo guardamos las cosas, cómo las recuperamos. Los diagramas de flujo que hay en algunos papers son muy gráficos, ¿viste? Con las cajitas de los almacenes, las flechas de los procesos. Sí, son muy ilustrativos de esa forma de pensar. Y es clave entender, como subrayan las fuentes, que esto no era solo cosa de psicólogos, ¿eh? La ciencia cognitiva nació como un campo reinterdisciplinario. Claro, mencionaste la neurociencia antes. Sí, la neurociencia aportando datos sobre el cerebro, digamos, el hardware. La filosofía analítica ayudaba a pulir los conceptos. La lingüística de Chomsky daba modelos formales del lenguaje. Y la inteligencia artificial. Fundamental. No solo dio la metáfora principal, sino también las herramientas computacionales para simular esos procesos mentales. Fue una verdadera convergencia que transformó cómo se estudiaba la mente. Pero claro, acá es donde empiezan las dudas, los cuestionamientos que también relevan los materiales. Esa comparación tan directa mente-máquina, ¿no deja afuera un montón de cosas? Sí, es la gran pregunta. Pienso en el ejemplo que daban las notas sobre unos docentes discutiendo. ¿Somos realmente solo procesadores de información? ¿Qué pasa con la experiencia subjetiva? O sea, con sentir que uno entiende algo de verdad, con la creatividad, las emociones, el significado. ¿Dónde entra todo eso en el modelo input, procesamiento, output? Es la pregunta clave, la que atraviesa muchas de las críticas. La metáfora es útil, sí, pero ¿hasta dónde? ¿No corremos el riesgo de reducir la riqueza de la experiencia humana a un simple flujo de datos binarios? ¿O si es activo solo como una computadora que corre un programa? Exacto. Parece que la cuestión del significado, del por qué y el para qué aprendemos, queda medio desdibujada, ¿no? Como que no entra en el esquema. Exactamente. Y esa es una de las críticas centrales que se detallan en las fuentes. El reduccionismo. Reduccionismo. Sí, la tendencia a simplificar la complejidad tremenda del pensamiento, del aprendizaje, de la emoción humana, a meros procesos computacionales, a algoritmos. Y esto plantea una pregunta importante que los propios textos formulan. ¿Qué aspectos cruciales del ser humano estamos dejando afuera? Estamos ignorando cuando adoptamos esta visión tan mecanicista. Y pegado a eso está el tema de lo subjetivo y lo social, que también critican bastante. Sin duda.
Es la crítica al olvido de lo subjetivo y social. Este enfoque, al centrarse tanto en el mecanismo interno individual, tiende a dejar de lado la importancia de la significación personal. O sea, ¿qué sentido tiene esto para mí? El interés, el deseo. Claro, el deseo, el interés genuino, las emociones, que son parte fundamental del aprender. Y también, como recalca uno de los artículos, ignora bastante el contexto social y cultural. No aprendemos en una burbuja. Somos seres sociales, interactuamos, y eso influye muchísimo en cómo procesamos la información y construimos conocimiento. Es interesante también la crítica que menciona una especie de, como de vuelta al conductismo, aunque se supone que el cognitivismo nació para superarlo. ¿Cómo es eso? Es una ironía que señalan algunos autores en el material, sí. A pesar de oponerse al conductismo en la teoría, al enfocarse tanto en la secuencia input, procesamiento, output, puede terminar en la práctica replicando una lógica parecida. ¿En qué sentido? En que se centra mucho en cómo manipular los inputs, la enseñanza, los estímulos, para obtener los outputs deseados, las respuestas correctas, pero sin garantizar necesariamente una comprensión profunda. ¿Entendés? Ah, claro. El riesgo, como advierten, es fomentar un aprendizaje más bien superficial, memorístico, donde uno puede repetir la información pero no la integró realmente. Sabe la respuesta, pero no entiende el por qué. Y eso tiene consecuencias directas en la educación, me imagino. Es otro punto crítico que resaltan los documentos. Obvio, las implicaciones educativas potencialmente negativas. Si ves al estudiante como un procesador de información, puedes caer en tratarlo casi como un autómata. Se valora el resultado final, la respuesta correcta, y no tanto el proceso, los errores interesantes, las hipótesis que hizo el chico o la chica. Además, esta visión, igual que el conductismo, puede justificar muy fácil el uso de premios y castigos, los reforzadores para controlar la conducta y motivar el aprendizaje. El famoso palo y zanahoria. ¡Exacto! Pero las críticas apuntan a que eso, a la larga, es contraproducente. Puede matar el interés genuino, haciendo que uno actúe solo por la recompensa o para evitar el castigo. Se pierde el sentido mismo de aprender. Hay un cuestionamiento ético fuerte, según las fuentes, a esa idea de predicción y control del comportamiento que está de fondo en ambos enfoques. Entiendo. Se pierde algo fundamental en el camino. Exacto. Y la crítica final, que quizá es la más profunda que aparece en los textos, es la pérdida de sentido. Al poner todo el foco en los mecanismos, en el cómo funciona la maquinaria mental, se puede perder de vista el para qué, el interés vital, la conexión emocional, el sentido profundo que tiene el conocimiento y el aprendizaje, tanto para el que aprende como para el que enseña. Son críticas muy de fondo, la verdad. Y sin embargo, como también sugieren los materiales, esta forma de pensar sobre la mente como procesadora de información, no desapareció del todo. Sigue estando presente de alguna manera. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué seguimos hablando de esto hoy? Es una excelente pregunta, y sigue siendo relevante porque, como indican las fuentes, vemos ecos de esta perspectiva en muchos lados. A veces de forma muy clara, otras veces más sutilmente. Por ejemplo, en ciertas explicaciones muy cientificistas sobre el aprendizaje que lo reducen casi exclusivamente al funcionamiento de circuitos neuronales, como si fuéramos puro hardware biológico programable. Es una versión más moderna de la metáfora computacional, si querés. como si el software fuera secundario o estuviera totalmente determinado por el hardware. Algo así. También se ve, como menciona uno de los artículos, en la cultura de la autoayuda o en ciertas propuestas de coaching que prometen éxito o bienestar si seguís ciertos pasos o programas simples. Ah, sí. Los métodos infalibles. Claro. La idea de fondo es que la mente funciona con una lógica programable y que si aplicas la secuencia correcta de acciones, el resultado está garantizado. Una visión súper simplificada de la complejidad humana, ¿no? Y en lo cotidiano también se ve, ¿no? Totalmente. Los ejemplos que dan los textos son muy claros. Cuando se dan órdenes sin explicar el por qué, hacelo porque yo lo digo, asumiendo que el otro es un simple ejecutor. O pensar que los medios nos programan. También.
O, volviendo a la educación y la crianza, el uso sistemático de premios y castigos para manejar la conducta, sin preguntarse por el interés, el deseo o la comprensión que hay detrás de esa conducta. Es clave lo que mencionaba uno de los documentos sobre los reforzadores. La teoría no los inventó, ya existían, pero sí estudió cómo funcionan para controlar conductas. Un castigo disminuirla, eso siempre existió. Lo que hicieron tanto el conductismo como, de otra manera, la teoría del procesamiento de la información fue formalizar el estudio de cómo operan esos reforzadores. Y el debate sobre si es válido y ético usar ese conocimiento para predecir y controlar el comportamiento, bueno, sigue totalmente abierto y es crucial sobre todo en educación. Queda clarísimo. Entonces, para ir cerrando y resumiendo un poco lo que sacamos de todo este material, el cognitivismo, con esta teoría del procesamiento de la información, fue un paso enorme para volver a estudiar la mente, ¿no? Superando las limitaciones que tenía el conductismo. Sin duda. La metáfora de la computadora, con todos sus problemas, fue súper productiva en su momento. Permitió empezar a investigar, a modelar procesos como la atención, la percepción y, sobre todo, la memoria, de formas que antes eran, bueno, impensables. Sí, fue un avance metodológico y conceptual gigante. Abrió puertas que estaban cerradas con llave. Pero, como vimos que recalcan las fuentes que analizamos, las críticas son igual de importantes. La advertencia sobre el reduccionismo. De no confundir el modelo con la realidad. Exacto. No confundir el mapa, el modelo computacional, con el territorio, la mente humana real, con su subjetividad, su emoción, su contexto social. Esa advertencia sigue siendo vital hoy. Y nos deja pensando hacia adelante, ¿no? Totalmente. Y aquí va esa reflexión final, que surge un poco de los textos mirando al futuro. Hoy, con los avances impresionantes que hay en inteligencia artificial, que ya no es tan serial, es más conexionista, más compleja, y en neurociencia, ¿qué hacemos con esta metáfora computacional? Buena pregunta. ¿La seguimos refinando? ¿Intentamos hacerla más compleja para que capture más aspectos de la mente? O quizás, como sugieren algunas de las lecturas más críticas, necesitamos modelos radicalmente nuevos. Modelos que partan de otro lado. Claro, modelos que no empiecen por la máquina, sino que integren desde el principio la complejidad de la experiencia humana, el deseo, la construcción de significado, la emoción, la interacción social, todos esos aspectos que esta primera ola cognitivista, bueno, tendió a dejar afuera o en un segundo plano. Es la gran pregunta, creo, que nos dejan estos materiales para seguir pensando. Hasta la próxima.